Este es un inconveniente a veces. Se llena rápido el disco duro y ya no hay tanto espacio. Muy bien. Entonces vamos a enfocarnos donde dice Spanish. Aquí entonces ponemos un amarillo. Ahí está. Español, ¿no? Español. Muy bien. Ahí tenemos español. ¿Y de dónde viene el español, no? ¿De dónde viene el español? El español, si te habrás dado cuenta, viene de acá, ¿no? Pero vamos a ver. ¿No? Primero, mira por acá, ¿no? Ahí está, mira, aquí está su colita. Dice ibero-romance, ¿no? Ibero-romance es una lengua, ¿no? Es una lengua. ¿Por qué dice ibero-romance? Porque habían lenguas que estaban en la zona de España, que le llamaban antes la zona ibérica, ¿no? La zona ibérica. Si dice zona ibérica, ahí a mi mente tiene que venir España. Entonces, ibero-romance, ¿no? Y luego viene por acá romance, ¿no? Romance. ¿Cuál es el romance? Es la lengua de latín, ¿no? El romance es el latín. ¿Y el romance de dónde viene? Te mencioné, de la lengua itálica, ¿no? Allá, entonces es así, ¿no? Itálica, ¿no? Sigue avanzando por acá. Europea, indoeuropea, ¿no? Desde acá sale nuestra lengua. Entonces, ¿cuál es, por así decirlo, la abuela, por así decirlo, de nuestra madre, de nuestra lengua, ¿no? O la bisabuela, ¿no? La lengua indoeuropea, ¿no? Entonces, de la lengua indoeuropea surgen las lenguas europeas, ¿no? Surgen las lenguas europeas, avanzamos, la lengua itálica, la lengua romance, que es el latín, llega a conectarse las lenguas ibéricas con las lenguas romances, ¿no? Y hacen una fusión ahí tremenda y tenemos al español. Ya tenemos al español. ¿Correcto? Entonces ya vas conociendo un poquito, ¿eh? ¿Cuál es el antepasado, por así decirlo, de la lengua que hablas, ¿no? Si antes no lo sabías, pues ahora ya lo sabes, ¿no? Ahora ya lo sabes, ¿no? Y a través de por eso decimos familias lingüísticas, ¿no? Aquí dice, ¿no? Language families, ¿no? Familias lingüísticas. Puedes entrar a Google, esta imagen la he sacado de Google, no la he creado tampoco, está en Google, ¿no? Y esta imagen hace muchísimo tiempo me llamó la atención y por eso te la muestro, para que entiendas cómo funcionan las lenguas, ¿no? Y a ver, hablemos, por ejemplo, del inglés. A ver, profe, del inglés. Primero ubicamos dónde está el inglés, ¿no? Espero que estés prestando atención, ¿ah? A ver, el inglés está por acá, ¿no? El inglés. Ya. A ver, ¿de dónde viene el inglés, no? A ver, el inglés viene por acá, ¿no? Del anglo-frisión, ¿no? Ahí está. Tenemos el anglo-frisión, ¿no? El germán, mira, el germano a ver, es del este, creo que es. Perdón, del oeste. Aquí está. Germano del oeste, el germano, ¿no? Y el germano se une con quién, mira, con las lenguas europeas, ¿no? Se une con las lenguas europeas y también el inglés proviene del indoeuropeo, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos tiene que decir? A ver, ya, profe, ya, ¿qué hago con eso? ¿Eso para qué me sirve? Pues, a ver, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto? Sencillo, pues, ¿para qué te sirve? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo tampoco sé. No es una broma, yo sí sé, gracias a Dios sí sé para qué te sirve esto. Esto te sirve para lo siguiente. Si todo sale de un mismo lugar, eso significa que hay elementos o hay palabras parecidas entre cada lengua, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo puedo estudiar el inglés así como puedo estudiar el ruso, el alemán, el francés, el portugués, ¿no?
Yo puedo estudiar eso. ¿Por qué? ¿Por qué puedo estudiar eso? Porque pertenecemos a esta línea, ¿no? A la línea europea, no a la línea indo, ¿no? La línea indo es un poco más compleja aprender, ¿no? La lengua europea es más sencilla. Por eso te digo, ¿no? Vuelvo y repito. El inglés es sencillo de aprender, no es complejo. Puedes aprender el portugués, cualquier lengua, hasta el ruso puedes aprender, porque tienen, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos al inicio? A ver, vamos a recordar, vamos a borrar esto y vamos a recordar acá. Ya vamos a recordar. ¿Qué dijimos al inicio, no? Al inicio dijimos esto, ¿no? Clasificación, un grupo de lenguas que mantiene características comunes, ¿no? Características comunes. Características comunes. O sea, lo que hemos visto ahorita hace un momento tienen características comunes, ¿no? Ese es el detalle. Si hay características comunes, ¿ya? Si hay características comunes, vamos, regresamos acá al... A ver, perdón. Si hay características comunes, yo puedo aprender aunque sea esas características comunes, y una vez que aprende esas características comunes, ya me va a ser bastante sencillo. ¿Ah? Va a ser bastante sencillo. Por eso es que es, por eso se te enseña familias lingüísticas. Para que veas que es sencillo, no para que veas que, uy, qué difícil, ¿no? No, no, para que te des cuenta que es sencillo. Y es sencillo, ¿eh? Sencillo. A ver, vamos a ver qué dicen por acá, algunas opiniones. Ah, y la lengua china. Ah, ya está bien. Es una muy buena pregunta, ¿no? La lengua china. A ver. Sí, son parecidas, ¿no? No son parecidas. Por eso es que no estamos hablando del chino. O ven el chino por acá. Por acá no está el chino mandarín, ¿no? No está el chino mandarín por acá. Entonces, si no está el chino por acá, la lengua china, no te preocupes. O sea, obviamente, si tú deseas tener un contacto con personas de ese lugar, vas a tener que aprender, pero ahí sí va a ser complejo, ¿ah? ¿Tú por dónde te puedes pasear más o menos? ¿Por dónde te puedes pasear? A ver, aprendiendo un poco y todo eso, ¿no? Aprendiendo un poco te puedes pasear por todas estas zonas de acá, por todas estas zonas, ¿no? ¿Por qué por todas estas zonas? Porque mantienen características similares, ¿ah? Mantienen características similares. Pero, profe, por la zona de acá, profe, por esta zona de acá, ¿puedo yo estar tranquilo? No, porque ellos ya tienen otra forma, ¿no? Y ahí justo lo que mencionaba Yair, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al chino mandarín, esa lengua justo está haciendo una remembranza en el video, se da por la tonalidad, ¿no? O sea, cada tono va a generar una sílaba diferente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir así, puedo decir hola o puedo decir hola, ¿no? Ya, ahí hay un cambio de tono. Ese cambio de tono va a generar que sea otra palabra o que signifique otra cosa lo que yo estoy queriendo transmitir, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta esto es muy importante. Si deseas memorizarlo, está bien, ¿no? A mí lo que me importa mucho en este lugar es la parte amarilla, ¿no? La parte amarilla. ¿Mm? La parte amarilla es muy importante para mí, para el curso, porque después de todo nuestro curso es el inglés, pues no es perdón, es el español, no es el inglés. Si nuestro curso fuera el inglés, ya bueno, ¿no? Entonces, excepto, así es. No, no, el portugués también está por acá, ¿ah? También por acá he visto el portugués, solo que ahorita ahí no se puede visualizar un poquito más arriba. Muy bien. El rumano también, ¿no? Y dense cuenta, el rumano se parece mucho al español también. O sea, no es, no es complejo, ¿no? No es complejo. Muy bien. Entonces, ya que aquí está el portugués, pues, ¿no? Aquí está el portugués. Entonces, ya que conoces eso, vamos a pasar ahora sí a la siguiente parte. Muy bien. Tenemos acá ya la rama griega, ¿no? La rama griega. La rama griega, ¿qué tiene que ver la rama griega? A ver.
son las formas de griego antiguo, ¿no? Y moderno, y se indica a través de este esquema, ¿no? Aquí vamos a tener el tipo de griego. Ahora, ¿y por qué hablamos del griego en una clase de español? Porque recuerda, ¿no? La principal influencia para las lenguas itálicas, ¿ya? Porque es así, ¿ah? Mira, recuerda, esto es así. Ya voy a ponerlo por acá. Esto es así. Son las lenguas, la lengua itálica, el latín y el español. Pero antes de que surja la lengua itálica, antes de que surja Roma, porque este es Roma, este es Roma, latín ya es Roma, hubo una influencia de las lenguas griegas, ¿no? Ya, las lenguas griegas, ¿no? Y por eso estamos viendo aquí, porque las lenguas griegas van a influenciar, o mejor dicho, parte de las lenguas itálicas, los que son pobladores de Roma van a invadir Grecia y ahí van a succionar un poco de la cultura griega y muchas palabras también que hablamos en español son de origen griego, ¿no? ¿Ah? De origen griego. Muy bien, tenemos por acá esto, ¿no? La rama griega tenemos, generalmente es en la antigua, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Formación del español, ¿no? A ver, aquí vamos a ver cómo se forma el español. Mira, aquí está. El español, un momento que voy acá. A ver, un ratito. A ver, un momento. Ya, ya, muy bien. Entonces, decimos, ¿no? El español, ¿no? La formación español. ¿Cómo es que se forma el español, no? Ya, como te dije, ¿no? Lo principal. Lo principal de lo principal. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta en lo principal? Que nosotros, nuestra lengua proviene de las lenguas itálicas, luego del latín y luego tenemos el español. Ya, luego tenemos el español. Muy bien. A ver, entonces, no vamos a enfocarnos en la parte de las lenguas itálicas, sino en la parte del latín, ¿no? Entonces, aquí hay un dato muy interesante, ¿no? Miren, el 75% de nuestra lengua es de origen, ¿qué? Latino, ¿no? El 75%, ¿no? Entonces, por acá tenemos, ¿no? Dicere, aprendere, aprender, ¿no? Entonces, cómo es que se cambió la palabra, ¿no? ¿Cómo es que se cambió la palabra? La palabra va cambiando de acuerdo al contexto histórico, ya hemos dicho, ¿no? El latín culto, ¿quiénes generalmente hablaban el latín culto, no? Las personas, los filósofos, pues, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Y entre las personas vulgares, perdón, las personas que no tenían tanto conocimiento, ya tenían este tipo de palabras, ¿no? Entonces, hubo una fusión, ¿no? Una fusión y finalmente se quedó con la palabra aprender, ¿no? Con la palabra aprender. Ahora, date cuenta que el español es una fusión no solamente de elementos de latín vulgar, ¿no? También es una mezcla de elementos de latín culto, ¿no? Porque el latín culto tiene la palabra pugna, ¿no? Y la palabra pugna se sigue hablando, ¿no? Dice, tenemos una pugna, ¿no? Tenemos una pugna, o sea, una palabra de latín culto, o sea, estamos hablando de hace más de 1000 años, ¿no? Perdón, más de 2000 años, ¿no? Porque más de 2000 años es que Roma es que tiene el imperio y Roma es la que
comienza a transmitir a todos el latín, ¿no? Y una prueba de eso es cuando muere Jesús, ¿no? Tú, no sé si habrás visto, ¿no? En las películas, dice INRI, ¿no? Decía INRI en un cartel que le pusieron a Jesús. Ahora, al morir, ¿no? Por nuestros pecados, por nuestra salvación, y ahí está Jesús, ¿no? Y dice Rey de los judíos, ¿no? Pero ese Rey de los judíos no estaba escrito en español ni en hebreo, estaba escrito en latín, ¿no? En latín. También estaba escrito en arameo, ¿no? Pero ahorita que estamos viendo, estaba escrito en latín. Y mira, desde cuánto tiempo atrás se hablaba ya en latín y hasta el día de hoy seguimos utilizando palabras de latín, ¿eh? 2000 años, mira, date cuenta, 2000 años y las palabras no han cambiado. Se siguen empleando, ¿no? Palabras similares, ¿no? Pugna, ¿no? Pugna. Latín vulgar, batalia, ¿no? Batalia y se quedó con batalla, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Y si no te parece interesante, pues, no sé, debe ser algo complejo porque, bueno, sí, sí genera un interés, ¿no? Sí genera un interés el conocer parte de los orígenes, ¿no? De nuestra lengua, ¿no? De lo que tú hablas día a día, ¿no? Tú hablas día a día estas palabras, ¿no? Batalla, ¿no? Muy bien. Aprender también, ¿no? Ya, muy bien. Otras palabras, a ver. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Latín culto, acus, ¿no? Español, aguja, ¿no? Ah, entonces, latín culto, acúcula, ¿no? ¿No? Entonces, tienes ahí ya, ¿no? Los cambios, ¿no? Los cambios, ¿ya? En la palabra, ¿no? Latín culto, ¿no? Genu, latín culto también, genúculo, y en español hinojo. Profe, ¿qué es hinojo? A ver, porque los otros sí los entiendo, ¿no? Porque son parte de lo que hablo día a día, pero hinojo, ¿qué es, profe? A ver, hinojo es una palabra de significado rodilla, ¿no? Significa rodilla. Puede ser rodilla o es una planta también. No, en este caso es rodilla. Rodilla, ya, rodilla. Entonces, pero incluso hinojo, ¿no? Hinojo ha evolucionado. Nosotros no decimos hinojo, sino decimos ¿qué? Rodilla, ¿no? Rodilla. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, esa formación del español, nosotros tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Ya tenemos que tener en cuenta esta formación del español, ¿no? Para el estudio de el curso de comunicación o de lenguaje, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente. Wow, aquí tenemos un diccionario, un vocabulario etimológico, ¿ya? Vamos a ver un momento. Esto está muy rojo, ya, esto mejor, ¿ya? Vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? A ver. Pero antes de ir viendo eso, necesito por favor, que escribas las siguientes preguntas, ¿ya? Escribe las siguientes preguntas, ¿ya? Estas preguntas son la tarea del, del video que vas a ver, ¿no? En esta semana probablemente, o cuando tú dispongas tu tiempo, ¿no? ¿Ya? A ver, anota por favor, anota. La primera pregunta es, ¿cómo se rastrean a los pueblos, ¿no? Según el video, ¿no? ¿Cómo se rastrean a los pueblos? ¿Cómo se rastrean a los pueblos? A los pueblos antiguos, ¿no? Tiene que ver con eso la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuántas lenguas hay aproximadamente en el mundo? ¿Cuántas lenguas aproximadamente hay en el mundo? Siguiente pregunta es, nombra las familias de lenguas. Nombra las familias de lenguas. Siguiente pregunta. ¿Por qué
¿por qué mueren las lenguas? ¿Ya? ¿Por qué? Y entre comillas pones mueren, ¿ya? ¿Por qué, entre comillas, mueren las lenguas? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la familia de lenguas más trascendente en el mundo? ¿Cuál es la familia de lenguas más trascendente en el mundo? Siguiente y última. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la familia de lenguas? ¿Cómo se llama la familia de lenguas que varían por su tonalidad? Que varían por su tonalidad. ¿Ya? Profe, ¿cómo voy a resolver eso? Sencillo. Ves el video, anotas las respuestas y lo mandas. Nada más. Facilito. ¿Ya? Para que refuerces la clase del día de hoy, ¿no? Tal vez vayas a encontrar términos un poco complejos, pero no te preocupes, no es nada complejo, no es nada difícil, ¿ya? Y pues si no lo entendiste, lo vuelves a repetir, ¿ya? Sí, va a estar en la plataforma, ya va a estar en la plataforma. Lo voy a colgar ahí, ¿ya? En enlace, sí, en enlace, ¿ya? Ahí lo voy a colgar, así que no se preocupen, ya ahí van a tener el video. Y la idea es que puedan ver el video, ¿ya? Vean el video y de esa manera van a responder las preguntas, ¿ya? Van a responder las preguntas que tienen que ver, ¿no? Para que conozcas un poco más, ahí hay una manera más didáctica con mapas, imágenes y todo eso. Entonces vas a ver ese video. Ya, muy bien, vamos a ver el vocabulario etimológico, ¿no? ¿Qué es la etimología? Recordemos, ¿no? La etimología es una disciplina de la gramática que nos informa o cuenta, ¿no? Informa sobre el origen de las palabras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de las palabras, no? De eso se encarga la etimología. ¿Y por qué tenemos que ver estas palabras? Porque estas palabras tienen que ver con la raíz latina y la raíz griega, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra ablefaria, ¿no? Sin párpados, ¿no? Anafia, ¿no? Privación del tacto, ¿no? Glosalgia, dolor a la lengua. Mialgia, dolor a los músculos, ¿no? Fungicida, que mata hongos, ¿no? Parricida, que mata al padre. Aristocracia, ¿no? Gobierno de la nobleza. Poliarquia, gobierno de varias personas. Antófago, que se alimenta de flores. Ocívoro, que come huesos. Óseo, pues, ¿no? Ocio, ocívoro, ¿no? Y te voy a comentar algo, querido estudiante. Todas las palabras surgen. ¿Por qué surgen las palabras? Las palabras surgen porque existen estos elementos en la realidad, ¿no? Por ejemplo, esta palabra me da temor, ¿no? Ablefaria, ¿no? Esta palabra existirá, claro que habrá existido, ¿no? Esta palabra ha existido, o sea, para los que han creado estas palabras han existido, estas personas con esas características han existido, ¿ya? Muy bien, así cada uno, ¿no? Parricida, ¿eso qué significa? ¿Qué me muestra el que haya la definición de parricida? Me demuestra que en esa época, durante el Imperio Romano, habían personas que mataban a sus padres, ¿no? Y esas personas que mataban a sus padres se les llamaba parricidas. ¿Ah? Interesante, ¿no? Ya. Fungicida. Ah, también había, bueno, tal vez los médicos empleaban estas palabras, ¿no? Antófago, se alimenta de flores. Ya. Bueno, en antófago no necesariamente es una persona que sea un antófago, ¿no? Sino
un animal, ¿no? Puede ser un antófago, se alimenta de flores. Hay animales que se alimentan de flores, ¿no? Pero recuerda, existe una palabra, ¿saben por qué existe una palabra? Existe una palabra porque existe ese significado, ¿no? ¿No? Entonces, por eso existe esa palabra, ¿no? Si no, yo no puedo tener una palabra, ¿no? Por ejemplo, si quiero tener la palabra, por ejemplo, ¿no? ¿Esta palabra existe o no? Pueden googlear si desean, ¿ah? ¿Existe esa palabra o no existe esa palabra? ¿Existe esa palabra o no existe? A ver, vamos a ver qué dicen acá los muchachos. No existe. Muy bien, Yair. Yair es el único que va a probar el curso, ¿ah? Los demás, no, de verdad que no. Están flojos hoy día, ¿ah? Están flojos. A ver, no existe. Perfecto, ¿no? Perfecto, ya. Ya, está bien, no te preocupes. Esa palabra no existe. ¿Saben por qué no existe? Porque no le hemos creado un significado, ¿no? Le hemos dicho, ¿no? Ah, ya, este elemento lo vamos a llamar así. Hasta que no existe ese elemento, esta palabra no va a existir. El día que se cree el elemento y digamos, ¿no? Ah, ya, este elemento se llamará de esa manera. Ahí recién existirá esa palabra. Ahí recién existe esa palabra. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver ahora acá. Tenemos más. Ahí está. Tenemos ebebofilia, amor a los jóvenes. Efebofilia, ¿no? Efebofilia, ¿no? Ya, muy bien. Xerofilia, ¿no? Inclinación por los climas secos, ¿no? Acrofobia, aversión a la altura, ¿no? Claustrofobia, eso también lo conoces. Blefaritis, ¿no? Inflamación de los párpados. Sinusitis de los senos frontales, o sea, los que están en el rostro, ¿no? Cronología, bueno. Limnología, ornitomancia, ¿no? Adivinación por medio de las aves. ¿Eso qué significa? Que existe esa palabra, ya te dije, que había en el Imperio Romano gente que se dedicaba a la ornitomancia. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Estaba loca la gente, ¿no? Yo no me imagino cómo en el Imperio Romano podía existir gente que se dedicaba a la adivinación por medio de las aves, ¿no? ¿Tú te imaginas eso? Yo no me imagino. Pero esa es parte de las familias lingüísticas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para el vocabulario etimológico. Silomancia, ¿no? Superstición por medio de la madera. ¡Wow! Sigue existiendo eso, ¿ah? Hay personas que dicen, ¿no? Toca madera, ¿no? Toca madera. Ah, ya. ¿No? Entonces, existió, ¿no? ¿Quién le da significado a esas palabras? Muy buena. Muy buena pregunta. El mismo humano le da el significado a esas palabras, ¿no? De acuerdo a las necesidades, ¿no? Tú tienes una necesidad y tú creas esa palabra. Tú puedes crear la palabra, ¿no? La palabra celular es lo mismo, ¿no? Router, ¿no? Computadora, todas esas palabras se han creado así, ¿no? Muy bien. Y lo último que tenemos acá. Muy bien, fagomanía, metomanía, ya sabes. Entonces, esto ya, mira, tenotomía también, wow, todo esto de acá se hizo entonces, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí, ya hemos terminado 4:30. Nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Cuídense, chicos, nos vemos.